comportamiento metaloide, o sea, de un semimetal. Algunas son propiedades de un metal y otras de los no metales. En cambio, el estaño y plomo ya son elementos netamente metálicos. O sea que voy a ingresar a sus compañeros. Así que las propiedades metálicas van aumentando, por lo tanto las propiedades físicas también varían algo. Por ejemplo, el germanio es un semiconductor. Como vamos a ver enseguida, esa propiedad, como en el caso del silicio, por ejemplo, y el germanio, se lo utilizan para fabricar piezas de electrónica. Por ejemplo, los transistores, por ejemplo, se fabrican de germanio. Entonces, y otros elementos de la electrónica, ¿ya? Entonces, el estaño es uno de los metales que, digamos, es más importante en Bolivia, en la vida económica de Bolivia. Ha sido uno de los minerales más importantes. Bolivia ha sido inclusive el segundo productor mundial. En algún momento llegó a ser el primer mundial del estaño, porque el estaño, además del hierro, además del zinc, perdón, es uno de los elementos que cubre al hierro. El hierro tiene un problema, se corroe fácilmente, ¿no? Sobre todo cuando hay acción de un ácido, del calor o de la humedad. Entonces, para evitar ese deterioro muy rápido, entonces se lo recubre al fierro, con otros metales que son más resistentes, como el zinc, por ejemplo. Con el zinc se hace el zincado, las calaminas y todo eso. Y con el estaño se hace el estañado del hierro. Por ejemplo, las latas de las conservas antiguamente exclusivamente eran de estaño, de hierro recubierto con estaño. A eso se le llamaba lata. A la lata de las conservas, de los pescados, la sardina. Pero ahora han visto ustedes que el sistema de los envases de los alimentos ha evolucionado mucho y hay muchos materiales que se utilizan. Se utiliza el vidrio, el cartón, el papel, el plástico, una mezcla de todos ellos, se mezcla en la conservación, en el transporte de alimentos. Entonces, pero aún así el estaño todavía sigue siendo importante. Por eso es que es uno de los metales que exporta Bolivia, es uno de los más caros, digamos, ¿no? Ustedes van a hacer un análisis de los metales en Bolivia. Seguramente llevan una materia realidad nacional. En esa materia un poquito deberían tocar la parte de la economía de Bolivia, porque es importante, no solamente para un estudiante, para cualquier persona. En la pantalla borrosa dice, no sé, estoy con una cámara externa y seguramente... Se ve bien, ingeniero. Se ve bien, ingeniero. Entonces es la cámara de su compañero que está un poquito... Bueno, pero de todas maneras, nomás se ve claringo. ¿Sabe qué? De todas maneras, esto yo se lo envío siempre le envío foto. Así que traten de seguir y ya lo que no puedan ver bien, ya al finalizar o dentro de una hora le envío la foto. La foto de esta pizarra. Bueno, vamos a avanzar un poco más rápido. Entonces, el estaño y plomo hay en Bolivia, en la zona entre Oruro y La Paz, la zona, ¿no? Y Potosí, la zona altiplánica, hay plomo también. La ventaja que tiene el plomo sobre esto otro es que el plomo es altamente reciclable. Hemos visto de que el plomo, si bien el más tóxico de esto es el plomo, el más tóxico.
En la fábrica de batería, cada vez le están haciendo análisis de sangre a los trabajadores, sobre todo a los que trabajan en planta, a los que procesan, los que fabrican baterías, por ejemplo. Entonces a esas personas le están haciendo un monitoreo del contenido de plomo en la sangre, porque alcanza un cierto nivel y tienen que retirarlo o cambiarlo de actividad, digamos, dentro de la empresa. Bueno, entonces este es el más dañino. Vamos a estudiar uno por uno. El germanio se encuentra en una sal doble. Claro, por supuesto que en la naturaleza esto no está puro, digamos, está mezclado con otros sulfuros, con otros metales, con otros, ¿no? Pero esto generalmente se encuentra mezclado con el sulfuro de plata. El sulfuro de plata del cual se puede obtener plata, también se puede obtener germanio. Entonces, estas dos menas, podríamos decir, se encuentran mezcladas y podemos tener plata y podemos tener germanio. Vamos a suponer que solamente tenemos separado el germanio. Hay diferentes métodos metalúrgicos para separar esto, ¿ya? No vamos a estudiar. Eso ya que estudian los ingenieros metalúrgicos, ingenieros metalmecánicos, etc. Nosotros vamos a estudiar lo más elemental. Entonces tenemos que el sulfuro de germanio se realizan dos operaciones básicas. Estas son dos operaciones básicas, porque en realidad en la metalurgia, en la industria minera, muchas operaciones. Una de ellas es la concentración, porque esto, por ejemplo, viene mezclado con una serie de otros metales, minerales, otros compuestos. Entonces hay que irlo separando, enriqueciéndolo hasta llegar a un punto en que ya se hace económico aplicar las nuevas operaciones. Porque imagínense ustedes, si empiezan a trabajar con metales que no son de su interés, entonces estaría mucho tiempo, gastarían mucha energía, por ejemplo en la tostación gastarían mucha energía, que se gasta energía eléctrica o energía calorífica, pero de una fuente de carbón vegetal, carbón mineral o energía eléctrica para separarlo, ¿no? Entonces aquí se realiza una tostación. La tostación es una operación general para varios metales que consiste en calentarlo en presencia de oxígeno. Esto no es más que un calentamiento, pero en presencia de oxígeno. Esa es la tostación. Aquí hay calor. Necesita calor. En tostación es generalmente un horno tipo rotatorio. Bueno, ahí ustedes van a ver ya en ingeniería química, control del proceso, los diferentes tipos de hornos industriales. En el siguiente paso, este óxido se lo reduce, por eso dice reducción. Falta el acento, reducción. Entonces ahí ya se reduce con un reductor. El reductor más común es el carbón, a una forma de carbón mineral, carbón vegetal. Se lo reduce y tenemos el germanio de cierta pesa. Aquí todavía hay que someterlo a ciertos procesos de purificación. Por eso le digo que estas dos reacciones es la base. Pero aquí incluye muchas otras operaciones o mini operaciones que sirven para primero concentrar el mineral y después para purificar el mineral. Porque para cuestiones electrónicas se necesita alta pureza, 99,99 por decir algo, digamos. Entonces, alta pureza. Y a veces esas operaciones son más caras que el proceso de obtención del metal. Digamos, estas operaciones no son tan caras, pero obtener una pureza elevadísima, inclusive es más caro que el costo del resto de las operaciones. Bueno, aquí hay una semejanza con el carbono y el silicio entre sus propiedades. Se utiliza, por ejemplo, en los semiconductores. Los semiconductores se utilizan mucho en los equipos electrónicos, eléctrico y electrónico, los semiconductores. En los transistores y otros elementos electrónicos. No vamos a entrar mucho en eso, pero ustedes pueden investigar. Semiconductores, transistores y elementos electrónicos. Entonces, esos son el uso del germanio. Bueno, vamos a pasar a ver el estaño, como ya le estaba comentando.
El estaño fue durante mucho tiempo el mineral que sostuvo prácticamente la economía del país. Éramos un país monoproductor prácticamente, producíamos estaño, y por decir bismuto y otro metal más y se acabó. No exportábamos nada más. Entonces, mal que mal, desde hace unos 40, 50 años atrás, se ha diversificado la producción. La producción para la exportación, sobre todo. No. Generalmente han visto ustedes que Bolivia no procesa nada, solamente lo que hacemos es producir para exportar. ¿Ha visto usted cuando hay algún mercado grande como Europa, Estados Unidos o China? Cuando su economía se deteriora y ya no, su fábrica necesita menos materia prima, ha visto que los precios caen en el mercado. Caen tanto que a veces estropean la economía de un país. Por lo tanto, no es conveniente depender de una sola materia prima. Bueno, pero eso es otra cuestión, digamos. Pero qué bueno que ustedes sepan de economía. Porque siempre, como le digo, siempre digo, el que no sabe economía se la charla. ¿Sí? Sobre todo los políticos, que son muy charlatanes, se la charlan y a uno se las cree, digamos, ¿no? Parece que saben. Y uno, como es de un ciudadano de buena fe, se las cree, digamos, ¿no? Y son mentiras lo que dicen. Bueno, el estaño se trae de un material que se llama casiterita. Esto hay en Oruro, sobre todo en Oruro, la casiterita, que es una mezcla, un mineral que contiene sobre todo óxido de estaño, dióxido de estaño. Como siempre le digo, no siempre eso no está impurificado, por lo tanto hay que hacer una concentración. Concentración significa eliminar la mayoría, no se elimina toda, pero se elimina la mayoría de la impureza. ¿Por qué? Para facilitar los siguientes procesos, para bajar los costos de producción, porque si no sería muy caro. Bueno, entonces ponemos aquí directamente ya, al contrario que el sulfuro de germanio lo teníamos como sulfuro, el germanio lo teníamos como sulfuro, ¿no es cierto? Ustedes se fijan, el germanio lo teníamos como sulfuro y teníamos que hacer una operación inicial. En cambio el estaño ya lo tenemos como óxido. Entonces es un poquito más fácil, digamos. ¿Qué pasó? Soy yo, no. El Inge, parece que su internet está mal. Se corta la pantalla del Inge, ¿no? Sí, o creo que se salió. Se salió, no está. Recreo, dice. Pueden salir a la vez. Refrigerio. Ingeniero. No hay, se salió. ¿Cuándo es el parecido, compañeros? No hay fecha, ¿sí? Creo que me he Nada dicho. No, y tampoco nos han mandado dijo que iba a mandar un enunciado, creo. Pero no me lo dijo, pero para no más pasó. Un cuestionario, algo así. No sé qué.
Control de lectura. Los controles de lectura son los prácticos, ¿verdad? Ya lo cambió ya, para que no se confunda. Sí, los prácticos vendrían a hacer los control de lectura. Eso fue lo Y que sí. el examen, ¿alguien sabe cómo es? La siguiente clase es el examen. No. La siguiente. Nada, fecha. A lo que yo averigüé, de compañeros de anterior semestre, me dijeron que de su control de lectura nomás fue el parcial. ¿Y cuánto práctico? Es puro teoría su examen. Y son dos. El primer práctico es control de lectura. La clave es hacer los controles de lectura bien. La clave es copiar, estudiar. Sí. Una pregunta, ¿ya dio el práctico 3 el Inge? No, todavía. No, no lo digo. Ah, ya, gracias. ¿Y lo dieron el control de lectura número 2? Ya lo presentamos. Los dos. ¿Cuándo fue? Hace harto, en el 2020. De verdad. El año pasado. Pero apenas dio un control de lectura, luego el otro es práctico. ¿Y eso ya lo envió al grupo? ¿No saben? Sí, hace harto, eso fue el año pasado, al inicio fue eso. Al inicio nos dio dos prácticos. ¿Adicionaste yo? Sí. Ya Pero que yo sepa, revisó un control de lectura nada más. Sí. Solo es eso. La cosa va a ser tu laboratorio, yo. Tenés que pasarlo, esa hora está fácil, pero si hace la primera clase, ¿no? Porque En la verdad que va a costar porque el auxiliar es muy complicado. el primer auxiliar, el que no quiero que vuelva el hermano. El otro, este último, está siendo más fácil. O por lo menos enseña más tranquilo, ¿no? Como el primer auxiliar. A Darwin tenés que hablarle. Darwin es más comprensible. Limber no es mucho. Con Limber se pasa. ¿Hay auxiliares de la materia? Es el Limber, es el que preguntaba. Son solamente de laboratorio. Hay auxiliar de... No hay auxiliar. No hay auxiliar de pizarra. ¿De qué? Del J. J. Yo. Entonces vos no tenés que hablar con ninguno de esos dos, vos tenés que hablar con una mujer, creo que es la G, creo. Sí. Cecilia de la G. Cecilia. Sí, el auxiliar de la G es una auxiliar de mujer y es re complicado. Ah, ya. El anterior, Dice el Inge, mandó ahí el link al grupo, dice que esperemos unos minutos. Se cortó su internet, dijo. No apagó el wifi. Segura te digo. A lo mejor. de la economía. No puede ir no me Bueno, parece que se ha restablecido. Vamos a continuar hasta el próximo corte y veremos a ver si continuamos. Bueno, vamos a continuar, jóvenes. Hay 67 en el aula, así que vamos a continuar. Ha sido buena la asistencia. Entonces, la caseterita. Ustedes saben sobre la historia de Bolivia. A veces este metal en algunos casos se volvió tan escaso, o sea, era tan cotizable, mejor dicho, que habían señoras, una señora de pollera que le llamaban
solamente los alumnos, los estudiantes de allá saben, ¿no?, de esas historias. Las señoras estas recuperaban los pedazos de esos de estaño y lo volvían a vender, forma de esas personas. Entonces, pero ahora no sé si existirá todavía, pero se parece que sí, pero ya en pequeña cantidad ya, ¿no? Porque hay mucho más actividades económicas a las cuales pueden dedicarse. Y eso es bueno, mientras más actividad económica hay, siempre que el país está progresando, de alguna manera está progresando, porque si ustedes analizan, bueno, después vamos a hablar de esto, vamos a continuar. Si ustedes analizan, por ejemplo, se exporta no solamente, ¿qué otra cosa se exporta? Aparte, se exporta el gas natural, que ha sido importantísimo durante mucho tiempo. La exportación del gas natural durante 20, 25 años ha sido también una de las materias primas que ha sostenido al país. La exportación de la soya, que eran materias primas no tradicionales, que hace unos 20, 25 años se empezó a exportar soya. En algún momento, inclusive la exportación de soya sobrepasó la exportación del hidrocarburo. Entonces es importante generar toda esa, diversificar la economía para evitar que cuando un mercado, digamos, caiga, los otros, digamos, sigan manteniendo al país, siga habiendo una entrada de divisas por la venta de otros productos, de otras materias primas. Cuando son monoproductor, fácilmente hay una crisis en el mercado y se cae estrepitosamente el precio de ese materia prima y el país queda fregado. Pero cuando los políticos no tienen una buena gestión económica, digamos, ¿no? Si se corta, volvemos a ingresar al mismo link, ¿ya? Entonces, ¿en qué se utiliza? La impureza del estaño pueden ser, por ejemplo, arsénico, que es bastante venenoso también, plomo y hierro. Pero estas son las impurezas del estaño, las más comunes. La más rescatable es el plomo, porque el hierro es barato, el arsénico es tóxico. Entonces, el que se puede rescatar, digamos, con un precio mejor es el plomo. Aplicaciones, vamos a ver las aplicaciones. Se utilizan aleaciones, por ejemplo, ustedes van a investigar otro uso. En esta mezcla de estaño con cobre que se llama bronce. ¿Han visto ustedes los grifos antiguos, esos grifos, ¿no?, que utilizaban sobre todo en los baños? Eran de color bronceado, amarillento, color parecido al oro. Eso eran de bronce. Ese color amarillento, cobrizo, es debido al cobre, no debido al estaño. El estaño es plateado, debido al cobre. Y se utilizaba mucho, este bronce se utilizaba mucho para fabricar. Actualmente ya casi toda la grifería que se hace, ustedes han visto, es de acero inoxidable. Ha ido sustituyendo al acero inoxidable y también son de plástico, ¿no es cierto? El plástico ha sustituido mucho también a los metales. La tubería, por ejemplo, por donde entra el agua a la casa, ¿no? Las tuberías conducen agua, entonces son de plástico. Antes eran de metal, de hierro galvanizado, pero ahora ya son de plástico, más barato. En soldadura también se utiliza, por ejemplo, soldadura de estaño, que se llama soldadura de estaño y plomo. Actualmente en algunos países han prohibido el uso del plomo, pero yo no sé si, digamos, yo he visto, bueno, yo soy un poco dañino y a veces hasta hurgo la computadora para ver cuáles son sus problemas. Y he visto que me han dicho, o he investigado, de que el estaño, cuando solamente contiene estaño, la soldadura es muy seca y se parte, se calienta o llega a un término y se parte. En cambio, el plomo le da cierta flexibilidad. Entonces, eso hace que la soldadura dure mucho más, digamos. Aunque el plomo es tóxico, por cuestiones de toxicidad se ha retirado el plomo. Pero él le daba más durabilidad, o sea, la hacía más flexible. Inclusive cuando se calentaba el circuito,
el plomo, el estaño se corta, el plomo me hunde, pero continúa pasando la... Eso es lo que he podido investigar en algunos casos de la computadora, digamos, que se cortan los circuitos. Se corta la corriente eléctrica, mejor dicho. La hoja de estaño para recubrir de alimentos. Bueno, esto antes se utilizaba, pero resulta de que es muy caro. El estaño en comparación con el aluminio es muy caro. Entonces ahora las hojas, estas hojas se han reemplazado por el aluminio. Ya no se utiliza el estaño. Recubrimiento electrolítico de hierro en las latas, que le decía las latas de la conserva, las sardinas, las latas de las... actualmente, bueno, como de Durán, inclusive del café, algunos cafés el café viene en lata, otros vienen en vidrio. Bueno, en fin, cuando vayan al supermercado van a ver, esas latas son hierro recubierto electrolíticamente con estaño. En otras lecciones, bueno, el plomo, vamos a ver el plomo. El plomo se encuentra en la galena. A este mineral que contiene sulfuro de plomo se le llama galena, mezclado con este otro sulfuro. O sea, donde hay plomo hay también pequeñas cantidades de zinc. Plomo y zinc. A este sulfuro de zinc se le llama blenda, que son nombres que le dan los geólogos, ¿no? Entonces, blenda, galena. La metalurgia, hay dos métodos. En su texto van a encontrar, a propósito, tienen que corregir algunas reacciones que están en el texto, están mal escritas. Aquí está bien escrita, en el texto hay que corregir, hay algunas que están mal escritas. Error de tipeo, ¿no? Typeo. Método nuevo. En los métodos, fíjense que es muy similar al anterior. El sulfuro se hace un tostado en presencia de oxígeno en un horno y se lo convierte en óxido. Este es un gas contaminante, ¿no? El dióxido. Hemos visto que actualmente este dióxido, para no lanzarlo a la atmósfera, se lo lleva a las plantas de producción de ácido sulfúrico. Entonces, ya no se elimina la atmósfera, por lo menos en los países donde las leyes ambientales, los reglamentos son muy estrictos. En otros países quizás no. Y en la siguiente etapa, este óxido es reducido con carbono y tenemos el plomo. El plomo es blando en relación al estaño y al germanio, es blando. Ustedes han visto en la batería, por ejemplo, los bornes en la batería, la parte que sobresale, es blanda y se desgasta. Muchas veces la movilidad de vías van a ver que esos bornes están bien gastados. ¿Por qué? Porque con la fricción, con un cuchillo ustedes pueden rayar al plomo. Entonces es relativamente blando el plomo. Aplicaciones que tiene el plomo. Vamos a ver algunas aplicaciones. Aplicaciones, no se ve, ¿no? No se ve. Sí, ahora sí, aplicaciones. En los proyectiles, o sea, el extremo de la bala, ¿no? La bala, proyectil, la parte de aquí, el extremo es de plomo, esta parte, ¿no? De los fusiles, ustedes van a ver. Entonces, ese extremo es de plomo, una mezcla de plomo con otro. Los perdigones son esas bolitas que utilizan en la escopeta, ¿no? En la escopeta hay una ¿cómo se llama esto? Pero no es proyectil, sino es como un recipiente que ahí tiene pólvora y tiene los perdigones. No recuerdo el nombre. Otro uso que tienen las baterías, en las placas de la batería, que contienen aproximadamente 10% de antimonio. Además, arsénico, antimonio y otros metales más, pero en pequeñas cantidades, pero básicamente es plomo. El metal de imprenta, que es relativamente blando, también contiene plomo. 10% de estaño, 20% de antimonio y 70% de plomo. ¿Ya?
Ahora hay mucha impresión a chorro, hay otro tipo ya de impresión, pero antiguamente en la imprenta tradicional han visto ustedes que era un tipo, una placa que golpeaba la hoja, se impregnaba de tinta y golpeaba la hoja y la iba imprimiendo, ¿no es cierto? Pero actualmente hay muchos mecanismos ya sin forma de imprimir. Así que, bueno, esto está cayendo en desuso prácticamente. Otro uso es como antidetonante. Como antidetonante. El antidetonante es un componente de la gasolina, de un combustible, que evita que digamos, haya contraexplosión en los cilindros, ¿no? Entonces ahí hay un compuesto que se llama tetrauro de plomo, que sirve para elevar el octanaje. El octanaje de la gasolina boliviana oscila entre 88 y 92 aproximadamente, ¿ya? No exactamente. Mientras mayor sea el octanaje, es mejor la calidad de la gasolina. Digamos, las movilidades, mientras más cara, utilizan gasolina de mayor calidad, pero aquí no hay mucha, digamos, no hay mucha clase. Antiguamente había la premium, pero creo que actualmente no se comercializa esa de la gasolina premium. Solamente ahí la contiene etanol, ¿no? Y la otra, ¿cómo se llama? La común, ¿no? Gasolina común, digamos. Los gallos cantan.